La semana pasada vimos la última bienaventuranza y hoy comenzaremos con la recta final de esta serie, ¿no? Vamos a ver dos ilustraciones que usa Jesús. Vamos a ver más adelante de qué se trata. Pero primero quisiera preguntarte si has escuchado la frase, estás bien salado. ¿Sí? No. Entonces, seguramente se la han dicho a algún conocido tuyo o inclusive a ti mismo, ¿no? Como a Vic. No, entonces, esta frase se usa cuando a alguien siempre le va mal, cuando o la asociamos regularmente con un tema de mala suerte, ¿no? O de que por más que se esfuerza una persona, todo le sale mal. Y esto es en todas las áreas de la vida, ¿no? Desde lo laboral, lo personal, relaciones amorosas, ¿no? También hay otros usan una frase más fea que nada más falta que un perro lo haga del baño, ¿no? Pero entonces, entendemos que cuando alguien está bien salado, no importa cuánto empeño, cuánto esfuerzo haga, el resultado siempre será malo para él, ¿no? Y detrás de esto, pues hay un trasfondo supersticioso y todo ese rollo, ¿no? De que se avientan las sales para atrás y todo eso, ¿no? Que no vale la pena mencionar. Pero, ¿tú qué me dirías si te dijera que los cristianos debemos ser bien salados? A lo mejor tú digas, sí, yo sí, siempre me va mal, ¿no? Siempre me va mal. Pero ¿sabes qué? Jesús no solamente dijo que seamos bien salados, Jesús dijo que nosotros somos la sal. Pero no es en el sentido en el que estuvimos ahorita platicando, ¿no? El sentido en el que Jesús dijo que somos la sal de la tierra está en el sentido de que tiene que ver con las propiedades que tiene la sal, ¿no? Y cómo ésta influye en otras cosas, ¿no? Entonces, no es que nosotros como creyentes aspiremos a ser similares a la sal, ni a tener solamente alguna de las características de la sal, sino que parte de nuestra identidad que viene al creer en Jesús es ser la sal de la tierra. Entonces, no solo una poquita parte de la sal, sino que somos la sal de la tierra. Pero, ¿quieres saber a qué se refiere Jesús con esto? ¿Y en qué sentido somos la sal de la tierra? Vayamos a Mateo 5, versículo 13. Lo voy a leer, pero antes voy a orar. Señor, gracias, Padre, porque nos has permitido estar aquí esta mañana, Señor. Porque estamos aquí para alabarte, para honrar tu nombre, Señor. Gracias por Jesús, por el sacrificio, Señor, que estamos recordando el día de hoy, Señor. Gracias, mi Dios, porque en ti podemos tener un buen Padre, Señor, en quien podemos descansar, Padre. Dirige, Señor, este tiempo de enseñanza, que lo que se hable sea para ti, para tu gloria, Señor, que tu nombre sea exaltado, Padre. Te lo pido, mi Dios, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer Mateo 5, versículo 13, ¿no? Y dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Jesús menciona esta ilustración justo después de terminar la última bienaventuranza. ¿Quién se acuerda cuál fue la última bienaventuranza? Sergio no se acuerda. No la vas a... ¿Quién se acuerda cuál fue la última bienaventuranza de la semana pasada? Los que son perseguidos, exactamente. ¿A causa de qué? Del reino. Exactamente. Entonces, y ahora Jesús va a usar dos ilustraciones. Primero vamos a ver la sal de la tierra hoy. La próxima semana vamos a ver la luz del mundo. Y en las bienaventuranzas, las bienaventuranzas nos hablaron del carácter de un ciudadano del reino de Dios. Nos hablan, o es el reflejo o la pintura ideal
de alguien que ha creído en Jesús. Entonces, un creyente es alguien que es pobre en espíritu porque está en bancarrota espiritual y esto lo lleva a llorar por su pecado. Es manso y humilde porque se somete a la voluntad de Dios. Y esto también lo lleva a anhelar la santidad, la justicia de Dios, y es saciado por Dios. Además es misericordioso con los demás porque sabe que ha recibido misericordia de parte de Dios. Tiene un corazón limpio porque ha sido lavado por Dios y cuida esa pureza en su corazón. Y esto lo lleva a procurar la paz, es decir, a mostrar el evangelio al mundo, predicando la reconciliación y la paz con Dios por medio de Jesús. Y la semana pasada vimos que el creyente es perseguido por el mundo debido a la causa de Jesús. Y esta persecución es un reflejo claro de que es un verdadero hijo de Dios. Y nos hablábamos de que la recompensa que tenemos en Dios es mucho mayor, no es algo terrenal, es algo duradero que va a estar por la eternidad. Y esto, familia, el fin de todo esto es que el creyente es dichoso, completo, satisfecho, bienaventurado. Y ahora la última bienaventuranza también nos muestra la actitud del mundo hacia los creyentes. Y esto es porque el mundo va en una dirección que desprecia todo lo que viene de Dios, que no le interesan las enseñanzas de Dios, no le interesa el reino de Dios. Pero la respuesta del creyente debe de ser digna de la contracultura en la que vivimos. Y justo esto, familia, nos van a mostrar las dos ilustraciones que vamos a ver. Estas dos ilustraciones nos muestran la respuesta y nos muestran la actitud que debe tener el creyente hacia aquellos que los persiguen. Y además, estas ilustraciones nos muestran cómo es que el creyente influye en el mundo. Entonces, como ya hemos dicho, hoy veremos que somos la sal de la tierra. Y lo vamos a ver desde 3 puntos diferentes. Primero vamos a ver el significado de ser la sal de la tierra. Después veremos la influencia que tiene en el mundo ser la sal de la tierra. Y finalmente veremos una advertencia que nos da Jesús. Y familia, esto nos va a llevar a la conclusión que ser la sal de la tierra es parte de nuestra identidad. Ser la sal de la tierra es parte de nuestra identidad. Así que vayamos al primer punto. El significado. Leemos la primera parte del versículo 13, donde dice: ustedes son la sal de la tierra. Y familia, la sal actualmente tiene muchos usos. En los tiempos de Jesús también tenía muchos usos. Se encontraba en la vida cotidiana de los judíos, de los discípulos de Jesús que estaban escuchando esta enseñanza. Entonces era fácil que ellos se pudieran identificar con la analogía, con la ilustración que Jesús iba a decir, ¿no? Y entre algunos de los usos que tenía la sal en aquella época, uno era, y creo que es el más usado en la actualidad, que es el de sazonar alimentos, darle sabor a los alimentos, ¿no? Entonces, sí o no, si nos comemos un alimento sin sal, bueno, hay gente que le gusta la comida sin sal, ¿no? Pero a la gran mayoría de las personas normales nos gusta la comida que tiene sal, ¿no? Bueno, al menos de que estés enfermo ni no puedas comer sal. Entonces, incluso, no sé si han visto MasterChef ustedes. Bueno, las temporadas ahorita la neta están bien feas, pero las primeras, uno de los temas más recurrentes es que la comida no tenía sal. Y les pegaban unas regañadotas a los participantes porque la comida no tenía sal, porque no sabía buena sin sal. Otro uso que le daban a la sal en aquella época era como fertilizante en el suelo. Entonces, y esto es porque yo no soy químico, pero estuve investigando, ¿no? La sal
ayuda a retener el agua en la tierra. También hacía que los campos fueran más fáciles para el arado. Eliminaba hierbas malas que a lo mejor iban a detener el crecimiento de lo que estabas sembrando. Entonces funcionaba como un protector para los cultivos. Y fíjate que de estos dos usos podemos obtener algunos principios que son interesantes y que nos muestran la influencia que tiene el creyente en el mundo. Por ejemplo, la función sazonadora es porque el creyente cumple, esto es lo que comentan estudiosos de la Biblia. Dicen que el creyente funciona en su entorno o mejora su entorno, agregando sabor a las cosas del mundo que por sí mismas son insípidas, ¿no? Y esto lo logra mostrando con su vida las bendiciones que ha recibido de Jesús, el gozo que ha recibido por parte de Jesús. Porque, familia, nada fuera de Jesús puede hacer que tengamos vidas satisfechas. Y entonces el creyente, al mostrar ese gozo, el gozo que tenemos en Jesús, sazonamos y mostramos al mundo lo agradable y buena que es la vida en Jesús. Por otro lado, la función de fertilizante puede tener que ver con que el creyente ha sido llamado para llevar el evangelio al mundo. Y el evangelio da vida en tierras difíciles, en tierras duras, en tierras donde quizás desprecian a Dios. Y esto lo hace matando malas hierbas, enriqueciendo el suelo, haciéndolo fértil para que crezcan nuevos creyentes. Entonces, con la influencia del creyente y el poder del evangelio, en lugares estériles donde no hay vida, ahora puede haber vida y nacen nuevos creyentes, ¿no? Entonces, estas dos aplicaciones creo que sí son influencias que tiene el creyente en el mundo. Sin embargo, y es el consenso entre la mayoría de los estudiosos de la Biblia, es que en el contexto de ese pasaje Jesús se estaba refiriendo a otro uso que tenía la sal, ¿no? Y creo que esto encaja más en el contexto del pasaje y encaja más en la serie en la que estamos de contracultura. Entonces, porque la sal, familia, también se usaba como un conservador o como un preservador de alimentos, ¿no? Entonces, porque en aquella época no existía lo que conocemos ahorita nosotros como refrigeradores, ¿no? De hecho, me imagino que pues todos cuando comemos y nos sobra comida, que no sé si nos sobra comida a todos, ¿no? Porque comemos mucho. Entonces, guardamos los alimentos en el refrigerador para que no se echen a perder, ¿no? O para retardar el proceso de descomposición natural que tendría el alimento, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que soy foráneo, cocino los domingos en la tarde, lo guardo en topercitos. Era marca, no tuve que haber dicho marca, pero lo guardo en topercitos, lo meto al refri, lo de miércoles, jueves y viernes lo meto al congelador para que no se eche a perder tan rápido. Entonces, así es como me la llevo yo. Entonces, es un uso. Entonces, la sal tenía esa función, ¿no? Que servía para preservar el estado de los alimentos. Y en aquella época, familia, la forma en la que se usaba la sal para preservar los alimentos era untándolos completamente la sal en el producto que se iba a conservar, ¿no? Cuando estaba estudiando sobre esto me recordó mucho a la cecina. A mí no sé si saben cómo es el proceso de conservación de la cecina, ¿no? Que la tienden como en tendederos, creo, al sol y le ponen sal en todo alrededor de la carne, ¿no? Entonces, como era un producto que se usaba para preservar los alimentos, la sal era un producto muy valioso. Incluso se comenta que a los soldados romanos y a otros funcionarios del Imperio Romano les pagaban con sal. Y de hecho de ahí viene la palabra salario, ¿verdad? Entonces, familia, la sal era un producto muy valioso y era un
un producto que se usaba para retardar ese proceso de descomposición y de putrefacción que tenían los alimentos, ¿no? Básicamente porque la sal es un deshidratante, elimina la humedad y las bacterias que provocan la descomposición viven de la humedad, ¿no? Entonces, cuando no hacen en un ambiente donde haya humedad, pues se terminan muriendo o no se generan esas bacterias, ¿no? Ahora, ya parece clase de biología esto, ¿no? Entonces, todo lo saqué de Wikipedia, así que no sé. ¿Cómo se relaciona todo esto con el creyente y el mundo? Y esto, familia, es porque el mundo o la cultura del mundo está en un proceso de descomposición y de putrefacción moral y espiritual. La cultura, familia, predominante en el mundo va cada vez más y más en decadencia, dejando de lado las enseñanzas de Dios, rechazándolas, despreciándolos, para vivir para sus placeres, para vivir para obtener poder, para vivir como se les dé la regalada gana. Y esto, familia, lo vemos en todos los medios de comunicación. La realidad es que la agenda está bien marcada. Por ejemplo, yo hace como 2 meses, nunca en mi vida había contratado Netflix, porque soy pobre. No sé. No, entonces, hace como 2 meses salió una adaptación, live action de una serie que a mí me gusta mucho, que veía cuando era niño, ¿no? Y contraté Netflix. Y la vi la serie, me la metí en un día, ¿no? Y luego, a ver qué más tiene. La neta, o sea, no voy a decir nombres de series, no voy a decir nada, pero en todas las series de Netflix se ve bien marcada cuál es la tendencia y cuál es la agenda que tiene el mundo. Y digo, no es que me espante ni que me dé golpes de pecho y que digo, ay no, Santa Cruz. Pero la cultura o la agenda que tiene el mundo está muy marcada hacia dónde va. Y familia, va en contra de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, familia, el creyente, nosotros que hemos creído en Jesús, funcionamos como la sal de la tierra, porque ayudamos a detener ese proceso de deterioro que está teniendo el mundo. Entonces, nosotros vivimos en una contracultura que sigue los caminos de Dios, sigue las enseñanzas de Dios, vive para la gloria de Dios, y esto funciona como un retardante al proceso de descomposición que tiene el mundo. Más adelante veremos cómo es que se lleva a cabo esto con algunos ejemplos, ¿no? Pero una cosa que te quise decir también es que esto, familia, no es una ordenanza. O sea, no es que Jesús estuviera ordenando que actuáramos como la sal de la tierra, sino que Jesús está diciendo, recuerda que Jesús le está hablando a sus discípulos, ¿no? Y que dice, ustedes son la sal de la tierra. Entonces, no es una orden, no es sean la sal de la tierra. Es ustedes son la sal de la tierra, porque Jesús está enseñando que ser la sal de la tierra es parte de nuestra identidad. Es parte de lo que somos en Jesús. Nosotros, familia, en el momento que hemos nacido de nuevo, que hemos creído en Jesús, en ese momento nos convertimos en la sal de la tierra. Entonces, familia, esto para el creyente no lo deja como algo opcional, o como algo, yo quiero ser nomás el agente que le da sabor a las cosas. Pero no, preservador, conservador, no, ni de broma. No, somos de forma integral la sal de la tierra. Y entonces, si dejamos de ser la sal de la tierra, más adelante veremos que dejaríamos de cumplir nuestra misión, dejaríamos de cumplir a lo que hemos sido llamados y perderíamos nuestra identidad. Te digo, más adelante veremos un poquito más de esto,
Pero sí quisiera que tuvieras en mente que no actuar como la sal de la tierra traicionaría nuestra identidad que tenemos en Jesús. Entonces, familia, el creyente como ciudadano del reino de Dios, nuestra identidad, tanto de forma individual como colectiva, o sea, en la iglesia, es participar activamente para detener el proceso de deterioro que está sufriendo el mundo. Pero haciendo una introspección, ¿crees que estás funcionando como la sal de la tierra? ¿Buscas que en tu entorno el primer lugar sea para Dios, sus mandamientos, para su palabra y para su gloria? ¿O estás consumiendo todo lo que el mundo te da? A tal grado que a lo mejor ya has asimilado tanto la cultura del mundo que no estás funcionando como la sal de la tierra. Iglesia, recuerda que ser la sal de la tierra es parte de nuestra identidad. Ser la sal de la tierra es parte de nuestra identidad. Entonces, hemos visto un significado así general de lo que significa ser la sal de la tierra, pero ¿de qué manera podemos influir en el mundo siendo la sal de la tierra? Esto nos lleva al segundo punto, que es la influencia. Y leemos otra vez lo que dijo Jesús: ustedes son la sal de la tierra. Entonces, familia, voy a mencionar mucho esta palabra, pero ser la sal de la tierra es parte de nuestra identidad. Entonces funcionamos, como ya hemos dicho, como un agente preservador en el mundo. Y ahora veremos cómo es que influimos en el mundo para detener ese estado de descomposición en el que se encuentra. Entonces, primero quisiera comentarte que, ¿cómo es que funciona la sal? Si queremos conservar o sazonar algo, tenemos que untarla o echarla directamente en el producto, en el alimento, ¿no? Entonces, la sal guardada en un recipiente, ¿para qué sirve? Para nada. Entonces, esto quiere decir que el creyente, para que pueda influir en el mundo, no debe de estar aislado y no debe de ser indiferente al mundo. Entonces, por eso, y esta parte del aislamiento, pues algunas religiones lo han usado, ¿no? Pero ¿de qué sirve que estés tú allá encerrado, según cuidándote a ti, y el mundo se está descomponiendo, está yendo en un proceso de deterioro, dándole vuelo al hilacho? No sirve de nada. Entonces, pero tampoco, familia, se trata de caer en un tema de secularización, o sea, de asimilar las cosas del mundo en nuestra vida, ¿no? Más adelante veremos un poquito más de eso. Pero debemos entender, familia, que para poder influir en el mundo como la sal de la tierra, debemos de ser sensibles a lo que está pasando en nuestro entorno. No debemos de vivir creyendo que el mundo es color de rosa y que nadie necesita de Jesús, que nada, no pasa nada. Y tampoco debemos caer en el otro extremo de, vaya, se van a ir al infierno todos ustedes. Tampoco debemos caer en ese extremo, ¿no? Por eso apunté para allá, no quise apuntar para acá porque a lo mejor se me iban a sentir todos, ¿no? Pero entonces no debemos de ser indiferentes, familia, a lo que está pasando en el mundo, porque el mundo necesita de Dios, el mundo necesita de Jesús. Entonces, familia, si nosotros decimos ser la sal de la tierra, si queremos ser fieles a nuestra identidad en Jesús como la sal de la tierra, debemos en nuestra vida cotidiana mostrar a Jesús al mundo todo el tiempo. En primer lugar, familia, compartiendo el evangelio con palabras. Cuando se te presenta la oportunidad de hablar de Jesús, hablarle a las personas acerca de Jesús. Y en segundo lugar, familia, con nuestras vidas, mostrando a Jesús al mundo, pasando tiempo con Jesús, siendo conformados a la imagen de Jesús. De hecho, ahorita algunos hermanos estamos tomando un curso que es la escuela de liderazgo de Christ Central, ¿no?
Estamos viendo ahorita un módulo que se llama la vida devocional del líder. Y hoy estamos viendo que la fuente de nuestra vida devocional es Jesús mismo. Y el expositor decía que si nosotros no nos exponemos a Jesús, no pasamos tiempo con Jesús, ¿cómo vamos a influir en el mundo? Y inclusive decía, y tomen cuidado ustedes, líderes, porque si tu relación o no está sustentada tu vida en Jesús, tu ministerio, lo que tú hagas, está destinado al fracaso. Y creo que pasa lo mismo cuando Jesús nos dice, seamos la sal de la tierra. Si no estamos pasando tiempo con Jesús, si no le oramos, si no vamos a su palabra, si no tenemos comunión con nuestros hermanos, no podremos ser fieles a nuestro llamado como a la sal de la tierra. Entonces, somos la sal de la tierra mostrando la imagen de Jesús al mundo, en donde quieras que estés, en tu trabajo. A lo mejor si vas al parque con tus hijos y otro niño golpea al tuyo, pues ni modo que se lo regresa al papá tú, ¿no? En un restaurante, que el mesero se tardó ya 500 años o te llegó la comida fría. Nosotros somos la sal de la tierra, familia, en todo el tiempo. Y por eso, si decimos creer en Jesús y queremos ser fieles al llamado que tenemos en Jesús, debemos demostrarle a Él todo el tiempo. Y también creo que por eso es que Jesús dice esta declaración después de las bienaventuranzas. Porque si recuerdas, lo que hemos dicho es que las bienaventuranzas nos muestran el carácter de un ciudadano del reino de Dios, ¿no? Entonces, como el mundo va en contra de lo que Dios ha establecido para el ser humano, nosotros vamos en esa contracultura, ¿no? Entonces, la mejor forma de detener ese proceso que está siguiendo el mundo en contra de las enseñanzas de Dios es siendo ciudadanos ejemplares del reino de Dios. Entonces, esto conecta inmediatamente con las 8 bienaventuranzas, porque aunque el mundo, familia, desprecie ser pobre en espíritu y diga que yo no necesito de Dios, Dios es para las abuelitas nomás. Así dicen algunos. Pero la mejor forma en la que el creyente puede tener ese proceso de descomposición es mostrando al mundo que está en bancarrota espiritual y que todos necesitamos de Dios. Y que ahora, al experimentar la gracia de Dios, al experimentar su amor en la cruz, ahora es bienaventurado. Lo mismo, familia, sucede con el llanto. Cuando el creyente llora por su pecado, porque requiere perdón, muestra al mundo la forma correcta para aliviar sus culpas. Y no echándole la bolita a otros, ¿no? Y pateando a ver a quién le toca. Y fíjese, estaba pensando en esto cuando estaba estudiando ya ayer, y me acordaba de algo reciente de un padre y un hijo. Es una historia de alguien que yo conozco, ¿no? El hijo se fue a la casa de su papá, y el hijo literal dijo así: todo lo que me ha pasado es culpa tuya. Eso le dijo a su papá, ¿no? ¿Y el papá qué le dijo? No reconociendo sus errores. No voy a mencionar las palabras que usó, ¿no? Pero no reconociendo los errores y atribuyéndole todo al hijo. Entonces, cada quien se echaba la bolita entre cada uno de ellos. Cuando yo pienso, y te digo, este es el caso particular, puede haber casos en los que no es así, pero las dos partes tenían culpa. Las dos partes habían dejado de hacer cosas. Entonces, cuando el creyente se somete a la soberanía de Dios, cuando muestra humildad, sabiendo que lo que Dios hace es mucho mayor, también le muestra al mundo
que el orgullo lo está llevando a su perdición. ¿Qué sucede con el hambre y sed de justicia? El mundo va en un proceso de degradación y el mundo prefiere vivir una vida apartada de Dios, aunque eso no le traiga satisfacción. Pero el creyente, familia, anhela la santidad de Dios, anhela su justicia. Esto sacia su vida y día con día vive bienaventurado. Y eso lo mira el que no es creyente. ¿Y qué sucede con los misericordiosos? El mundo, familia, vive de la venganza. Tú me haces algo, yo te lo regreso al doble, para que se te quite. Y para la otra, a ver con quién te metes. Y esto, familia, lo lleva a que sus relaciones sean destruidas, los lleva a la soledad, lo lleva a que su propia vida sea destruida. Pero el creyente, familia, sabe que ha recibido misericordia, ha recibido perdón por parte de Dios y no le duele dar de esa misma misericordia a las demás personas. Y esto sucede con los pacificadores también, porque el creyente ha experimentado la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y el mundo, que está en un caos, está dentro de un mundo de destrucción, en camino a perderse. Pero el creyente busca llevar la paz de Dios en medio del caos, para que el mundo reciba la paz de Dios. ¿Ves cómo es que podemos influir en el mundo siendo la sal de la tierra? Entonces, familia, el creyente influye al mundo como un conservador o un preservador ante la degradación que existe cuando vivimos realmente como ciudadanos ejemplares del reino de Dios. Y le muestra al mundo las bendiciones que esto conlleva. Porque, familia, todo lo que el mundo nos enseña, todo nos va a llevar a un estado de insatisfacción, a un estado de degradación. A lo mejor por un tiempo va a servir y va a estar contento un tiempo, pero después otra vez vas a regresar al mismo ciclo de insatisfacción. Pero el creyente, familia, mostrando al mundo las bendiciones de ser ciudadanos del reino de Dios, viviendo de forma plena, completa y satisfecha dentro de este mundo caído, primero le da la gloria a Dios, pero también lleva al mundo a voltear a ver a Jesús. Y no todos lo van a hacer. Algunos seguirán con su corazón endurecido, ya que la corrupción no se va a terminar hasta que Jesús regrese por su iglesia. Pero sin lugar a dudas, familia, cuando el creyente se comporta como un ciudadano ejemplar del reino de Dios, cuando es fiel a su identidad de ser la sal de la tierra, esto genera que el reino de Dios avance, que la degradación sea retardada y que la gloria de Dios sea mostrada al mundo. Pablo dijo en Efesios 4:1: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. Les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. Familia, en nuestra identidad está ser la sal de la tierra. Vivamos conforme a eso. Busquemos influir en el mundo, buscando detener o retardar el proceso de degradación, mostrando la gracia de Dios al mundo, siendo ciudadanos ejemplares del reino de Dios. Recuerda, familia, que ser la sal de la tierra es parte de nuestra identidad. Es parte de nuestra identidad. Entonces, familia, esto es básicamente la forma en la que podemos influir al mundo siendo la sal de la tierra.
Sin embargo, ¿qué sucede si no vivimos una vida digna de este llamado? Vayamos al punto número 3, la advertencia. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. En la época de Jesús, la sal se obtenía principalmente de dos formas. Una era a través del agua del mar Mediterráneo, y la otra era con la sal que había en las rocas del mar Muerto, o de algo que se llamaban marismas. Las marismas eran como unas llanuras que cuando llovía siempre se inundaba, ¿no? Entonces de ahí obtenían la sal. Pero la sal que se obtenía del mar Muerto y de las marismas era una sal que venía combinada con yeso y otras sustancias, ¿no? Y esto hacía que la sal tuviera un sabor como rancio, ¿no? Entonces, pues, eso hacía que la sal no fuera útil para lo que se iba a, o para lo que se ocupaba, ¿no? Y como la sal, hay un término químico ahí de que se diluía más rápido, no sé qué más, pero si tú tratabas de separar la sal de las otras sustancias, la sal se desvanecía y quedaba solamente el yeso. Entonces, esa sal era inútil, o no existía la sal, ¿no? Entonces, aquí creo que podemos reflexionar un poco, ¿no? No creo que quiera decir que un verdadero creyente en algún punto deje de ser sal y que por ende va a tener que ser pisoteada y desechada. Porque pues esto implicaría que la salvación se pierde y no creemos eso, ¿no? Creemos que cuando creemos en Jesús somos salvos y siempre somos salvos, ¿no? Pero entonces, ¿a qué se refiere Jesús? Lo que dicen algunos es que seguramente Jesús estaba criticando la actitud legalista de los fariseos de aquella época, ¿no? Ellos eran religiosos que se enorgullecían de cumplir la ley de Dios, de sus obras, pero por dentro ellos no habían sido transformados. Entonces, a pesar de que ellos decían llamarse sal y con las reglas que imponían, decían ser la sal de la tierra, su identidad no era esa. Y estaban tan contaminados por su orgullo como el mundo. Y por ende iban a ser desechados. Pero creo que aunque en un principio esta advertencia era para los judíos, para los fariseos, perdón, creo que es una advertencia que nosotros debemos tomar en cuenta también. Porque nos invita a reflexionar dónde está nuestro corazón. Y cuando estaba preparando esto se me vino a la mente, recuerda que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra tendencia, familia, no debe de ser dejarnos llevar por la corriente de este mundo ni conformarnos a él. Así como dice Pablo en Romanos 12:2, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Entonces, familia, un verdadero ciudadano del reino de Dios no adapta sus pensamientos a lo que el mundo dice, sino que decide alimentarse de Jesús, de manera que su mente va siendo transformada y ahora vive por Jesús y vive para su gloria. Entonces, familia, el creyente sabe que su identidad como sal de la tierra está en Jesús. Busca no contaminarse, busca no exponerse a situaciones que lo hagan caer. No le juega al valiente con las tentaciones. Y creo que un ejemplo de esto puede ser Daniel. No sé si recuerdan la historia de Daniel cuando está en la corte de Nabucodonosor, que él decide no contaminarse por la comida del rey. Creo que es un buen ejemplo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
No pertenecemos a la cultura del mundo. Vamos en contra de la cultura del mundo. Y creo que esto, familia, aplica tanto de forma individual como de forma colectiva. Porque desgraciadamente en muchas iglesias han dejado o se han dejado contaminar y se han adaptado a la cultura moderna con el argumento de, es que para llegar a más personas. O para decir, no, es que ahora la iglesia no es igual que en el siglo pasado. Y tal vez, no, la forma de iglesia no creo que deba ser igual ahorita hace 30 años. Pero el mensaje es el mismo. Y lo que Dios ha establecido en su palabra no cambia. Aunque el mundo cambie, lo que Dios dice, a lo que Dios le agrada, eso no cambia. Y familia, cuando dejamos entrar a la cultura que va en contra de Dios, cuando como iglesias nos dejamos gobernar por las corrientes de este mundo, en lugar de ser gobernados por Jesús y por el Evangelio, la iglesia, familia, se vuelve inútil. Porque traiciona su identidad y pierde su influencia. Tal vez vas a ver auditorios llenos, pero vas a ver corazones vacíos. Entonces, familia, si decimos llamarnos la sal de la tierra, pero nuestra vida no refleja eso, no servirá de nada lo que hagamos. No servirá de nada las actividades que como iglesia realicemos. Aunque llenemos el Akron y todo se cae. Si en nuestras vidas, familia, no reflejamos ser ciudadanos ejemplares del reino de Dios, no servirá de nada y no seremos fieles a nuestro llamado de ser la sal de la tierra. Entonces, si decimos creer en Jesús, debemos procurar ser cada vez más y más como Él. Cuando nos sometemos a Jesús, cuando dependemos de Él, nuestra tendencia, familia, será mantenernos lo más alejado posible de la contaminación del mundo. Y esto, familia, nos va a llevar a transformar nuestras vidas y ser eficaces influyendo en el mundo como la sal de la tierra. Pero quisiera preguntarte, ¿tú buscas no contaminarte? Y te digo, no es que, como a mí me dijeron cuando era niño, no tienes que escuchar música que no es cristiana. No mires ese anime porque el Pablito se va a agüitar, ¿no? No, a mí me dijeron eso, ¿no? Y entonces no se trata de no contaminarse con esto, sino de ser fieles a nuestro llamado. A pesar de que esté eso, que enseña eso, esa película o esa canción, nuestra mente o nuestra debe estar enfocada en Jesús, ¿no? Creo que hay cosas que sí no debemos de ver, ¿no? O sea, creo que tenemos que ser prudentes en las letras y varias cosas, ¿no? Pero buscamos no contaminarnos. ¿Realmente estamos pensando en eso? O vemos lo que sea y tenemos en el lugar a muchos actores que dicen cosas que no. O tal vez nos creemos autosuficientes y que no importa dónde estemos, no importa, yo voy a un bar y todos están ahí metiéndose hasta lo que no, pero yo estoy aquí tranquilo. Créeme, vas a caer. O peor aún, familia, porque estamos dando cabida a todo esto, a nuestros pensamientos, porque tú antes de pecar, familia, lo estuviste cultivando durante varias semanas. Estamos dejando que nuestros pensamientos sean llenos de la cultura de este mundo o sean llenos de Jesús.
Esto, familia, revela dónde está nuestro corazón. Cultivar esos pensamientos, familia, nos va a llevar a caer. Dejarnos llevar por lo que el mundo piensa va a hacer que perdamos la influencia como la sal de la tierra y no seamos fieles a nuestra identidad como la sal de la tierra. Así que te animo a que examines tu corazón, que veas cuál es tu tendencia, que sometas esas áreas donde estás fallando, que las sometas a Jesús. Recuerda, familia, que tenemos una misión muy importante, que es mostrar la gloria de Dios al mundo, llevando el evangelio y reflejando la imagen de Jesús. Familia, vivamos una vida digna de nuestra identidad como la sal de la tierra. No nos dejemos influir por las corrientes de este mundo, que nuestra mente sea renovada por Cristo. Recuerda que ser la sal de la tierra es parte de nuestra identidad. Familia, voy a comenzar a cerrar. Y el día de hoy vimos que ser la sal de la tierra es parte fundamental de nuestra identidad como creyentes, como ciudadanos del reino de Dios. Funcionamos como un mecanismo de preservación para que no avance la degradación moral y espiritual en el mundo. Sin embargo, si nos dejamos contaminar por el mundo y por sus corrientes de pensamiento, nos volvemos inútiles, ya que no podremos cumplir con el llamado que Dios nos ha dado. Así que te animo, familia, a que te sometas a Jesús, que le entregues todo a Él, que lo que te esté contaminando, que te arrepientas de eso, y que en dependencia de Jesús, empoderado por el Espíritu Santo, realices cambios en tu vida, que rompas patrones que te estén atando. Si es necesario, toma medidas radicales, a lo mejor dejando amistades, dejando relaciones, limitando tu acceso a internet, no lo sé. Familia, seamos ciudadanos ejemplares del reino de Dios, buscando su gloria en todo momento y que su reino se siga expandiendo para que la degradación del mundo sea detenida. Recuerda que ser la sal de la tierra es parte de nuestra identidad. Pero familia, si es la primera vez que escuchas el evangelio, si no has entregado tu vida a Jesús, déjame decirte que tú vas junto con el mundo en un proceso de degradación. La Biblia nos dice que sin Jesús estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos alejados de Dios y con un destino de muerte. Y por lo tanto necesitamos a un Salvador. Pero Dios en su gracia envió a Jesús a morir por nosotros. Y cuando crees en Jesús, tu vida es transformada. Eres resucitado a una nueva vida. Y ese estado de descomposición en el que estás es revertido inmediatamente. Todas las cosas son hechas nuevas y ahora formas parte del reino de Dios, que es contracultural, y en Él encontrarás satisfacción completa para tu vida. Así que si no lo has hecho, te animo a que el día de hoy te entregues a Jesús, lo reconozcas como tu Señor. Nada, familia, te impide a que seas transformado, a que tu proceso que tu proceso de descomposición sea revertido. Si crees en Jesús como tu Salvador, ahora también gozas de las bendiciones del reino de Dios. Y también serás la sal de la tierra. Voy a terminar con esto. Los creyentes somos la sal de la tierra. Esta declaración es parte de nuestra identidad como ciudadanos del reino de Dios. Somos influencia al mundo, funcionando como un mecanismo de preservación usado por Dios para retardar la descomposición moral y espiritual del mundo. Esto lo logramos renovando nuestra mente y siendo conformados al carácter de Jesús, buscando siempre estar sazonados y no contaminados por las corrientes de este mundo, y descansando en que la obra y la gloria es siempre para Dios. Vamos a orar.